El profesor Mario Rodríguez nos acompaña, él es asesor del Meduca. Bienvenido a Next Noticias. Pues el tiempo en televisión apremia. Yo quisiera pues vertirle aquí todos los reclamos que he escuchado por estos días, pero vamos a centrar la entrevista primero en el estado de las escuelas, en los reclamos que hacen los docentes de que se les adeudan pagos de hasta un año de salario y además la jornada extendida. Primero arranquemos con lo que preocupa a los padres de familia. Hubo un llamado de la ministra de Educación en Changuinola y les pedía por favor paciencia. Sin embargo, hoy dijeron no vamos a arrancar el año porque hay 10 escuelas que están en estado deplorable y ya perdimos la paciencia. Los hijos de los profesores y de las autoridades del Meduca no tienen que estudiar en escuelas como las que tienen los nuestros y ya no tenemos paciencia. ¿Hasta cuándo vamos a repetir esta historia de que los planteles no están listos? Bueno, empiezo por lo último. Mi hijo se graduó en el Instituto América, por cierto. Desde luego que sí, hay una realidad muy objetiva. Ha habido una acumulación histórica de falta de mantenimiento y sobre todo de falta de construcción de nuevos edificios escolares. En el caso muy particular que se cita, pues tenemos alrededor de unos 10 centros escolares, o bien tienen remodelaciones profundas o bien están en una ruta de demolición completa, y lo que se pretende es brindar una opción una vez que se hagan las nuevas construcciones de nuevas instalaciones que tengan mejores condiciones. De manera que no es para que nos consolemos, sino decir que el compromiso del Ministerio de Educación va más allá de responder a la inquietud muy responsable de los padres de familias, sino de ver más adelante en cuanto al crecimiento de la población estudiantil y que debe tener mejores condiciones en los centros escolares. Ahora, a mí me llama la atención la ligereza, y debo decirlo, muy responsable con la que se habla de demolición completa, porque justamente llegamos a ese punto y entendemos que hay colegios que datan de 50, 60 años por la falta de mantenimiento. ¿Por qué no se hace un plan estructural en el que se le dé esa responsabilidad al director del plantel y vaya asumiendo tareas básicas que al acumularse es lo que hace que los planteles estén a fin de año en estado en el que no se puede dar clases? Bueno, eso es lo que se ha pretendido un poco a partir de finales del 2014 con el programa Mi Escuela Primero, reparaciones menores y demás. Pero volviendo al tema de las reparaciones mayores o demoliciones, siempre el Ministerio encarga estudios a la Universidad Tecnológica de Panamá. La universidad tiene varios niveles de estudios. Los más importantes son los estudios patológicos, que toman un tiempo bien considerable porque supone un estudio profundo. Y normalmente cuando el estudio patológico arroja un resultado positivo, invariablemente es demolición. Y demolición implica por lo menos de 2 a 3 años en los cuales los estudiantes tienen que migrar a centros profesionales para ser atendidos. De manera que para este año, y bien lo señaló la señora ministra, unos 10.000 estudiantes estarán ocupando lugares provisionales mientras se hacen estas nuevas construcciones o remodelaciones profundas. Tal es el caso de, por ejemplo, Miguel Alba, la Escuela República de Venezuela, que está por iniciar, y otras que están en esa ruta para tener mejores estructuras en un tiempo considerable. Pero Mi Escuela Primero justamente era uno de los pilares, y usted lo ha mencionado, de este gobierno para que las escuelas no se encontraran en la misma situación. Y yo tengo una lista que la digo brevemente: Ernesto Telefebre, el Instituto Bolívar, República de Venezuela, el Miguel Alba de Soná, República de Costa Rica, Antonio José Sucre, Josefa Montero de Vázquez, República de Taiwán está también. Además está Emperatriz Taboada, que ha amenazado Ernesto Telefebre. Entonces, cuando vemos esta cantidad de escuelas, ¿no se puede calificar como un fracaso Mi Escuela Primero? No, desde luego que no, porque es que precisamente estas 10 escuelas que tú has mencionado están en esa hoja de ruta que prácticamente la gran mayoría van hacia construcción nueva. Sin embargo, hay un punto importante que es bueno resaltar, y que tiene que ver con China-Taiwán. Casualmente hoy a las 2:30 de la tarde vamos a hacer un recorrido con la señora ministra, porque al fin el Ministerio Público, después de un proceso largo de casi 4 años, ha podido autorizar al Ministerio de Educación de entrar a reparar una obra mal hecha. Es decir, parte de esta acumulación histórica también, y a modo muy personal, yo lo catalogo así, una especie como de herencia maldita. Es decir, unos 12 millones en China-Taiwán, con un sistema eléctrico de lo peor, un sistema sanitario que ni existía, y un pabellón que no se construyó. De manera que toda esa responsabilidad la hemos asumido. O sea, y es ahí donde está el empeño del Ministerio de Educación. Traduzco entonces que ustedes, lo que usted me quiere decir es que ustedes están asumiendo también el arrastre de los antiguos Desde gobiernos. luego que sí, eso es evidente.
Ahora bien, profesor, hay casos particulares que son importantes tocar. Están las de las escuelas de Paitilla y se genera la suspicacia, por ejemplo, el que acabamos de ver del Remón Cantera, de que estos terrenos, primero no se sabe quiénes son los dueños y que el interés de demolerlos tras estos estudios que se hace de la Universidad Tecnológica estarían detrás de los terrenos de Paitilla. ¿Y por qué justamente de Paitilla? Siempre, y no es la primera vez que escuchamos ese tipo de, para llamarlo de alguna manera, pues de conjeturas. La propiedad de los terrenos obviamente que es del Estado, pero también hay un elemento importante a considerar. ¿Del Estado de quién? Porque... Del Estado panameño, obviamente, de Meduca, del Estado panameño. Pero en el caso particular del Remón Cantera, el profesor Álvaro ha hecho un planteamiento muy bien, muy responsable. Primero, que ha llamado a que el año escolar inicie con normalidad. Segundo, ha hecho un requerimiento a Meduca para que se establezca una apertura, como lo ha hecho Meduca en otros casos, el último República de Venezuela, de manera que los entes que tienen algo que decir desde el punto de vista técnico, como es la Universidad Tecnológica de Panamá, diga si efectivamente se trata de un estudio patológico que requiere o remodelación o demolición, y se puede emprender una hoja de ruta para reparar ese colegio. De manera que sí, son esfuerzos importantes, muy focalizados, pero que necesariamente tienen un tiempo y sobre todo tienen alguna cuota de sacrificio, sobre todo para los jóvenes estudiantes, pero en la esperanza de que una vez superado ese periodo corto o largo, dependiendo de cada situación, van a tener mejores infraestructuras escolares. Pero usted daría garantía de que estos estudiantes volverían a ocupar el terreno en esa misma escuela. No es que la se política de vender. Meduca es, porque es que tampoco Meduca tiene terrenos así a disposición para construir donde quisiera. La posición ministerial es construir en los espacios y en los lugares donde están los centros. Sin embargo, hay un punto importante a tomar en cuenta. La población estudiantil migra mucho. Yo comentaba antes de la entrevista que, por ejemplo, el Instituto Nacional tuvo un periodo de bajísima matrícula hacia el año 90-95. Se ha recuperado un poco, pero igual en el caso de los colegios de Paitilla, y volviendo a estas conjeturas, tal vez la migración estudiantil haga repensar la necesidad de establecer un colegio donde ha migrado la población estudiantil o necesariamente hacer reparaciones o construcciones nuevas en el mismo sitio. Profesor, me están pidiendo tiempo, pero yo tengo una pregunta obligada esta mañana y me alegra que esté aquí porque ayer el dirigente magisterial Carlos Díaz hizo un llamado concreto y justamente a su persona y dijo: el 30 de octubre del 2015 el profesor Mario Rodríguez hizo un acuerdo de pago para los docentes de multigrado, para los docentes de media, para los P1 y PP2, que entiendo es permanente de prueba 1 y permanente de prueba 2, y han sido selectivos en estos pagos porque como yo reclamé que me aumentaran mi salario porque estaba perdiendo mi casa, no me incluyeron, y en esa situación estamos miles de docentes y uno se queda espantado porque dice, ¿cómo es posible que un docente trabaje todo un año y no se le pague el salario? Sí. ¿Cómo pasa esto? Yo creo que si nos hacemos un examen de conciencia los panameños, a mí me dejan de pagar una quincena y es que yo no voy a trabajar más. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo les exigimos que mejoren el pensum, la educación, si no les pagan el salario? Desde luego, es probable que sea un caso muy particular, pero no por eso no deja de ser un caso importantísimo. Comentaba que si no pareciera lógico el caso, pero... Y le llamaba a usted casualmente, luego, la carta era de Meduca Mario pagó Rodríguez. más de 10 millones el año pasado dentro de estas vigencias expiradas de más de 10 años de antigüedad. Entonces no pareciera lógico que esta funcionaria no haya recibido el pago de su salario anual. Algún punto importante que me voy a comprometer a investigar tan pronto llegue a la oficina para dar respuesta a eso, porque lo que tú has dicho es cierto, el trabajo dignifica y quien trabaja de manera honesta, y más aún un docente, tiene derecho a recibir su salario. De manera que me comprometo a investigar el caso, le voy a pedir que me dé el nombre de la cédula, con eso es suficiente para yo investigar qué ha ocurrido con este docente. ¿Le ha pasado a usted una situación particular en la que se le haya dejado de pagar alguna quincena o alguna persona cercana? Porque vale la pena hacernos este examen de que usted iría a trabajar. Bueno, las comparaciones son odiosas. Yo soy asesor del despacho ministerial, pero de acuerdo a la tramitología, yo cobré mi primera quincena del mes de este año en la primera quincena de febrero. Es decir, todos estamos bajo el mismo paraguas, tal vez uno más que otro, y tal vez el caso particular del docente se tratará de un asunto
importantísimo, porque no veo lógico que Meduca haya pagado casi 10 millones en deudas acumuladas y no haya podido pagar específicamente a este docente. Y aquí casi nos podemos ayudar cuando nos dijo que bueno, que tomaba crema al día, que pierde su casa. Sí. Yo le reitero el nombre, Carlos Esteban Díaz, para que por favor atienda esta situación. Me tengo que ir, pero además hay otra queja, que es un decreto nuevo que aprueba el Meduca, en el que se eliminan los cursos, se eliminan los seminarios que no tengan que ver con la especialidad de este docente, y esto le afecta a la hora de un nombramiento. Por ejemplo, me decía, si yo soy especialista en matemática, probablemente no me interesa un curso de periodismo, no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa con los seminarios que incluso ustedes mismos imparten de metodología, de inclusión, y que se les resta al docente y entonces tienen menos oportunidades para aspirar por una plaza permanente? Bueno, sí, durante mucho tiempo, el año pasado, el Departamento de Currículum hizo una revisión precisamente de esas famosas afinidades. Y lo importante es que las reglas aprobadas se han cumplido, se han aplicado en su generalidad, es decir, aplicadas a todo el mundo conforme a lo que establece el propio reglamento. Lo importante es que usted acceda a una posición. Por ejemplo, yo soy físico, yo debo acceder a una posición mostrando mi mejor perfil, sustentado en las acreditaciones al lugar, es decir, las acreditaciones pertinentes. No puedo mostrar un curso de periodismo que haya tomado aquí en ECTV, un curso de 40 horas para ejercer la cátedra de física. Nada más para ponerles ese caso. Claro, pero lo de sí se ha aplicado, administración, lo que pasa es que hay cursos metodológicos que son generales. Si usted dice un seminario de metodología de la enseñanza de la tal materia, obviamente que eso aplica. Pero es probable que los cursos sean muy genéricos. Sí, porque incluso algunos no tienen la cantidad de horas requeridas, que es 40 horas mínimo, o sea, el término de una semana de capacitación. Profesor, tengo que finalizar esta entrevista, pero ¿qué le tiene que decir usted a esos padres de familia de Changuinola, de 10 escuelas, que tristes no pueden enviar a sus muchachos a estudiar? Pues son 10.000 estudiantes que están en esta incomodidad de que vamos a dar clase en una capilla, allá tienen al Miguel Alba en Sonada más de 3 años y el centro todavía no se construye. En primer lugar, reiterarles el interés y la voluntad de Meduca por ofrecer el servicio educativo que por ley y por constitución nos obliga el Estado. Y en segundo lugar, pues hacerles el reiterado llamado para que envíen a sus hijos, que sepamos que a pesar de las inconveniencias o las limitaciones, la educación sigue siendo el instrumento más idóneo para romper el círculo de la pobreza y sobre todo de la inequidad. Sin eso no podemos seguir. Y el llamado es que no desaprovechemos la oportunidad, a pesar de todo, para acceder al sistema educativo panameño. ¿Habrá algún año de este quinquenio en el que se podrán iniciar clases regularmente en todas las escuelas? Ya les quedan 2 años. La tendencia nos dice que sí, porque esto es una planeación que ha estado elaborada, que no solo incluye reparaciones menores, creo que no hay tiempo para explicarlo, pero estamos hablando de 50 nuevas escuelas, se acaban de transformar 20 colegios de primaria a colegios de premedia para que los jóvenes tengan más acceso a la educación. De manera que sí, hay mejores días para la educación panameña. Bueno, vamos a esperar si en el 2018 y el 2019 cambia la historia. Y no tenemos que hacer esta entrevista todos los años de que los planteles no están listos. Téngalo por seguro que si estoy en Meduca, aquí estaré. Gracias, profesor Mario Rodríguez, por responder a todas nuestras inquietudes. Seguimos entonces con más noticias.